Hola jóvenes, buen día, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien, la señorita Pázaga Eva, ¿se encuentra? Sí, doctor, presente. Va a dar usted su tema, pero en base a mi trabajo, porque el suyo es insuficiente. Tiene que ser. No sé, yo igual podría exponer, doctor. O si igual usted. No hay problema. Ya, pues yo le voy a colaborar, entonces seguro, me imagino que usted ha preparado el tema, ¿verdad? Sí, doctor, ya lo pasé ya al grupo de WhatsApp. Es insuficiente, su trabajo es insuficiente, no es completo, por eso es que voy a poner yo mis imágenes. Ah, bueno, ya, está bien, doctor. Eso es, muy bien, vamos a comenzar entonces. Nuestra clase estaba programada para las 7:15, pero a esa hora solo 4 habían los que estaban admitidos. Por favor, que no vuelva a suceder porque no voy a yo a admitir. ¿De acuerdo? Por favor, les estoy pidiendo en la próxima clase o en el próximo enganche. ¿Ya, doctor? ¿Empiezo? Yo voy a comenzar, sí. Después le voy a dejar a usted. Bueno, vamos a entrar a una patología que es displasia congénita de cadera. Se abrevia DCC, displasia congénita de cadera. Entonces, eso ya no corresponde a traumatología, sino eso corresponde a ortopedia. Es una malformación congénita. Entonces, antes se la conocía como la luxación congénita de cadera. Luxación congénita de cadera. Hoy se la conoce como displasia congénita, porque no siempre está luxado la cadera, sino que puede ser luxable la cadera. ¿Entienden? Entonces, vamos a entrar en lo que viene a ser ya la ortopedia propiamente, y vamos a ver que esta palabra ha sido creada por este señor que se llama Nicolás Andri en este año, 1743, y que esto significaba la creación del término de ortopedia de dos palabras griegas, ¿no? Significaba el arte de prevenir y corregir en niños las deformidades del cuerpo. Eso es lo que implica el término de ortopedia. Corregir y prevenir deformidades en niños. En niños. Ahí está la etimología. Ortos, derecho, recto quiere decir. Y paidos, niños. Por eso viene este logotipo de un árbol torcido y una barra recta, que significa la corrección de estas deformidades en los niños. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver después que existen muchas teorías para la presencia de las diferentes enfermedades en los niños. Muy bien. Ya en esta época antes de Cristo, 460 años antes de Cristo, este señor Hipócrates había desarrollado algunos métodos de tratamiento terapéutico y mecánico en personas. En el siglo XX es donde ya más evoluciona la especialidad, inclusive llegando a hacer tratamientos de mínima invasión como son las artroscopías. La definición actual de la ortopedia es la especialidad médica que se dedica al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación y a la prevención de lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético del cuerpo humano, obviamente referidas a los niños.
Ahora, esta clasificación de la ortopedia puede ser basada en alteraciones congénitas, obstétricas, por fenómenos vasculares, por fenómenos inflamatorios, por fenómenos posturales, ¿cierto? Hay algunas otras idiopáticas, hay otras iatrogénicas, ¿cierto? Y las traumáticas pueden ser, pero en menor escala, porque estas son las que se producen dentro del vientre materno. Un trauma, por ejemplo, puede provocar, sí. Y algunas enfermedades como las osteocondritis disecantes. Pueden haber también problemas de tipo óseo, de tipos reumáticos, factores tumorales, porque eso van a provocar crear un cuerpo extraño dentro de la cavidad uterina, lo que puede provocar alteraciones en el desarrollo del recién o del niño. Falsos tumores también pueden hacer, parálisis de tipo neurológico, trastornos de tipo de escoliosis pueden haber en los recién nacidos, de cifosis, afecciones dolorosas, lesiones infecciosas, contracturas, anquilosis, en fin, es muy larga, ¿verdad? Entre las principales causas de esto podemos indicar las congénitas, las traumáticas, las degenerativas, las infecciosas y las tumorales. No vamos a entrar en mucho detalle. Ahora sí, señorita Eva. Ya, doctor. Las malformaciones congénitas se definen como aquellas alteraciones de la forma que se originan durante el desarrollo intrauterino. Ya puede ser durante el periodo fetal o embrional, aunque posteriormente también hay una clasificación. Entonces, se denomina con el término congénito cuando está presente al momento del nacimiento. Ya. La etiología de las malformaciones intervienen varios factores, entre los cuales se encuentran los genéticos, que están como primero, la dieta materna, la segunda, radiaciones, la tercera, infecciones, drogas, hormonas, las asfixias, los factores mecánicos, la toxemia durante el embarazo y la enfermedad transitoria del útero. Bien, ¿hay algo de esto que ustedes quieran que se explique? Dieta materna, dice, por ejemplo, deficiente. Durante la gestación se recomienda a las mamás que se alimenten bien, ¿correcto? La irradiación pélvica, rayos X, por está contraindicada sobre todo en los primeros meses. En los primeros meses se prohíbe irradiaciones a la gestante, ¿cierto? Infecciones intercurrentes, ¿qué quiere decir? Infecciones urinarias de parte de la madre que sean repetidas pueden provocar trastornos. Problemas de tipo hormonales o de drogas. Una madre que sea adicta a las drogas, ¿cierto? Asfixias, anoxias intrauterinas. Hay mujeres que ocultan su embarazo, utilizan fajas para ocultar su embarazo, ¿cierto? A eso se refiere. Factores mecánicos. Un tumor intrauterino es un cuerpo extraño que va a provocar, ¿no?, complicaciones intrauterinas. Las toxemias, como la hiperemesis gravídica, puede también provocar, ¿cierto? Las enfermedades y trastornos mecánicos del útero pueden también ser. De manera que si algo quieren preguntar, adelante. Consideraciones, adelante. Doctor, dentro de los aspectos genéticos también se encuentra la hiperlaxitud de los tendones, eso que a posterior va a predisponer a una mayor luxación. Un aumento de la hormona denominada relaxina, se llama la hormona. Bien, adelante. Ya. Aquí está, desde el punto de vista práctico, se consideran 4 grupos. El primer grupo está la luxación congénita de cadera y el pie varo equino congénito. El segundo es el síndrome de Kipper, el cuello corto congénito. El tercero están las afecciones congénitas infrecuentes, como la luxación congénita de rodilla, la ausencia de tibia, peroné y radio, etc. Y el cuarto grupo se encuentran las deformaciones infrecuentes o teratológicas.
¿Hay algo de aquí que quieran que se explique? El síndrome de Klippel-Feil, cuello corto, personas que así con cuello cortito es. ¿Sí? Si hay algo que quieran que se explique. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la luxación congénita de cadera o que es lo mismo la displasia congénita de cadera. Adelante, señorita. Este término de luxación congénita de cadera ya ha sido desplazado por el término actual de enfermedad del desarrollo de cadera o displasia de cadera o enfermedad evolutiva de la cadera. ¿Por qué se denomina así? ¿Por qué el término de displasia? Porque cuando nacen en la articulación coxofemoral no hay una correcta relación en la articulación entre la cabeza del húmero y el acetábulo. ¿Y por qué es evolutiva? ¿Por qué se le ha denominado evolutiva? Porque no necesariamente el neonato tiene que tener luxación, puede tener subluxación que posteriormente puede evolucionar a una luxación. Entonces, por eso que el término actual es enfermedad del desarrollo evolutivo de cadera. Ya está. Eso, doctor, para la introducción. De acuerdo. Observen ustedes en estas imágenes. Recordar nada más la sínfisis del pubis, la rama púbica, la rama isquiática, el agujero obturador, ¿sí? El fondo del acetábulo donde se unen los tres huesos, el pubis, el isquion y el ilion, ¿cierto? La forma del acetábulo, la cabeza del fémur. Observen la forma de este acetábulo. Y si yo trazo una línea vertical y una línea horizontal, esta dirección del acetábulo tiene que estar más orientada a la línea horizontal que a la línea vertical, cuando es normal. Pero observen este otro lado ustedes. El acetábulo ya es casi más vertical, es decir, está más próximo a la línea vertical que a la horizontal. Entonces, vean ya, analicen ustedes que este ya es un factor para que pueda luxarse la cadera. En tanto que cuando está más horizontalizado, entonces la probabilidad de que se luxe es menor que cuando es más verticalizado. ¿Ok? Por otra parte, observen ustedes que la cabeza del fémur es pequeña. Entonces, hay una hipoplasia de la cabeza. Y es que cuando están ambos, el acetábulo y la cabeza del fémur en contacto, ambos se estimulan y se produce el desarrollo normal. Pero cuando no están en contacto, ni el acetábulo desarrolla, ni la cabeza del fémur desarrolla. ¿De acuerdo? Por otro lado, recuerden ustedes que en la cabeza del fémur existe lo que se denomina el ligamento redondo o ligamento teres. Este ligamento va y se inserta en el fondo del acetábulo. Y este ligamento contiene la arteria del ligamento redondo. Y esta arteria es responsable de la irrigación de una tercera parte de la cabeza del fémur. Las otras dos terceras partes son las llamadas arterias metafisarias, las arterias capsulares, y forman la irrigación total. Entonces, en una luxación congénita de cadera, obviamente que va a estar comprometido la integridad del ligamento redondo y consigo la integridad de la arteria del ligamento redondo. Y por consiguiente, una tercera parte de la cabeza del fémur va a verse afectada por una hipoxia o por una anoxia. Y eso va a alterar el crecimiento normal de la cabeza del fémur, que va a comenzar a degenerar. Por otro lado, recuerden que el fondo del acetábulo no es articular, es una superficie rugosa cuadrilátera. La porción articular es la periferia del acetábulo solamente, y también de la cabeza. Ya, la cabeza donde está el ligamento redondo, esto no entra en contacto con la superficie articular del acetábulo, solamente la periferia.
¿Ok? Entonces, ya estamos comenzando a tener idea de lo que puede pasar en una luxación congénita de cadera, ¿cierto? La lesión o el compromiso de la arteria del ligamento redondo. Y eso va a traer trastornos de la cabeza y eso va a llevar consigo también trastornos del acetábulo. Muy bien. Continúe, señorita. Ya. Entonces, la displasia de cadera es definida o es el resultado de la pérdida total de las relaciones entre la cabeza del fémur con la cavidad acetabular. Eso, o sea, no hay una buena correlación como normalmente debería de ser. Entonces, como debido al defecto displásico de la articulación, caracterizado en principio por la laxitud ligamentaria, que tienden a agravarse abrupta o lentamente. O sea, esto nos indica que puede evolucionar. La incidencia es de 1 a 1000 por nacidos vivos. Mayormente es bilateral, 5 a 6 veces más en las niñas que en los niños. Incluso otra literatura menciona que es de 8 a 1, o sea, 8 mujeres por cada varón. Con antecedentes de parto en presentación de nalgas, o sea, cuando hay una mala posición, por eso también se puede presentar la luxación. Más frecuente en el primer parto, en aquellas mujeres que van a tener por primera vez a su hijo, con antecedentes familiares también de luxación congénita. Muy bien, ahora les pregunto yo, ¿por qué esa discriminación de que más en mujeres? ¿Alguien me puede decir? Si no preguntan ustedes, yo lo debo hacer, ¿no? Porque miren, antecedentes de parto en presentación de nalgas, aquí ustedes están viendo. Obviamente, por simple razonamiento de lógica, de acuerdo. No hay más explicación. Más frecuente en el primer parto, también yo preguntaría por qué. ¿Sí? Ahora, la incidencia de 1 en cada 1000 nacidos vivos tampoco no es coherente preguntar, porque es una frecuencia nada más, pero esto sí, de 5 y como dice la señorita, hasta 8 veces más en las niñas que en los niños. ¿Por qué? Con antecedentes familiares, también es probable, pero no es preciso, exacto. No todos los hijos de los que tienen displasia congénita de cadera van a nacer con esa afección, no todos. Pueden nacer los hijos normales, pueden ser los nietos los que tengan esta enfermedad. ¿Por qué más en mujeres jóvenes? ¿Me escuchan? Hola, sí, se escucha, doctor, se escucha. Bueno, pues es porque las mujeres tienen más hormonas de laxina, ¿entienden? Tienen más amplitud ligamentar. Y eso es uno de los factores, como hemos visto, para la displasia de cadera. Muy bien, adelante, continúe. Ya. La etiología es desconocida hasta la actualidad, pero hay varias teorías postuladas hasta el momento, entre los cuales se encuentran los factores endógenos, como ser que es más frecuente en el sexo femenino, ya habíamos mencionado, de 6 a 8 cada un varón. La herencia es hereditaria igual, puede ser hereditaria. Las alteraciones hormonales, como ser el aumento de estrógenos, y esto conlleva a una laxitud de la cápsula y de los ligamentos. Los factores exógenos, está la mala posición intrauterina, que es la posición de nalgas, los procesos que ocupan espacio en el útero, la atracción del músculo exagerado de los músculos aductores y el valgo y la anteversión del cuello femoral. Muy bien, aquí yo les voy a hacer nada más un recuerdo. Cuando las dos
miembros inferiores están juntos, la cabeza y oculta el cuello anatómico, cuando están juntos. Y una tercera parte de la cabeza está fuera del acetábulo. Si yo cruzo mis muslos, 2/3 partes de la cabeza van a estar afuera del acetábulo. En otras palabras, 1/3 parte de la cabeza va a estar dentro del acetábulo cuando estamos con los muslos cruzados. ¿Ok? Entonces, eso ya es un factor que puede predisponer a una anomalía de la cadera. Y ese fenómeno se da en las personas que tienen el genus valgo, genus rodilla, valgo en L, genus rodilla, barro el rosco. ¿Ya? Para que la cabeza del fémur esté dentro del acetábulo, es necesario que el muslo esté 10 grados abierto. Eso significa abducido, abducto, 10 grados. 5 grados de anteposición, de llevar adelante. Y otros 5 grados de rotación interna. En esa posición, repito, 10 grados de abducción, abierto. 5 de anteposición, de llevar adelante. Y 5 de rotación interna. Es en esa actitud que la cabeza del fémur está completamente dentro del acetábulo. ¿Ok? Por eso a todos recién nacido, a los papás, a la mamá sobre todo, se les recomienda de que no fajen a sus hijos, porque cuando fajan a sus hijos, están uniendo los dos muslos y están haciendo que una tercera parte de la cabeza esté fuera. Y entonces eso no es conveniente para el desarrollo de esa articulación. Antes, los abuelitos tenían la tendencia, en esa época, les estoy hablando de 30, 40, 50, 60 años atrás, las tendencias culturales eran con que las mamás tenían que sí o sí fajar a los niños desde la punta de los dedos, los incluían los brazos más, hasta los hombros los fajaban. Porque decían que si no los fajaban, iban a ser hombres desviados, con conductas desviadas en todo sentido. ¿Entienden? Por eso, y además decían que solamente de esa manera el niño podía descansar, dormir. Hoy en día nosotros, los traumatólogos, los que sabemos cómo son estas enfermedades, prohibimos a las mamás que fajen a sus niños y que por el contrario utilicen fajas dobles que separen los miembros, porque la idea es esa, abducir los miembros, dejar sueltos los miembros. Y eso es lo mejor que se puede hacer en todo recién nacido. ¿Me entienden? Porque miren aquí, uno de los factores exógenos es los aductores cortos, y eso va a provocar la abducción. Y eso va a facilitar la luxación. Miren, aquí mismo están viendo ustedes como en un caso con las dos rodillas juntas. Y si nosotros vemos la orientación de la cabeza hacia arriba, vamos a ver que casi la cabeza está fuera. Ese es un factor. Y en niños que nacen con las rodillas juntas, es decir, genus valgo, lo primero que hay que hacer es corregir esto. Porque esto es el factor causante para que se produzca la displasia de la cadera. No voy a querer curar, sanar aquí, tratar esto, cuando el problema está en la rodilla. ¿Me dejo entender, verdad? Muy bien, entonces seguimos. Adelante, señorita. Ya, en cuanto a la anatomía patológica, hay 3 formas de presentación: la cadera displásica, la subluxación y la luxación. La cadera displásica se encuentra una verticalización del techo acetabular
Y el acetábulo es de forma elipsoide o también puede ser ovalado. Y en la luxación, el acetábulo es insuficiente, poco profundo, y la cabeza del fémur es pequeña e irregular. Aquí también la cabeza del fémur puede estar hipoplásico, o sea, no se puede desarrollar completamente, es por eso que está pequeño. Y en la luxación hay una pérdida total de la relación entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. La clínica. Está la limitación de la abducción de la cadera, o sea, los movimientos, no se pueden abrir bien las caderas, y también está el aumento del movimiento en la rotación externa y la aducción de la cadera. Pero la clínica varía de acuerdo a la edad. En los recién nacidos es muy diferente la clínica que en un niño mayor, digamos. Varía la clínica. Observen ustedes cómo el médico está sujetando este miembro, sobre todo, este otro no, este miembro. Lleva el pulgar hacia el trocánter menor y los otros 4 dedos abrazando la pierna por fuera va a llevar al trocánter mayor. ¿Entienden? Esto es la posición correcta de cómo se tiene que hacer unas maniobras que vamos a ver a continuación para hacer un diagnóstico de la displasia de cadera. Que por otra parte es importante hacer el diagnóstico temprano, precoz, cuanto antes mejor, para hacer un tratamiento adecuado y oportuno. De no ser así, las consecuencias, las secuelas son irreversibles. ¿Me entiendes? Todo está sujeto a una evaluación temprana, oportuna. Eso es lo que yo cuestiono a los residentes del Hospital Santa Bárbara, por ejemplo. El Hospital Santa Bárbara tiene residentes en traumatología. Es lo que yo cuestiono, porque cuando yo hice mi especialidad allá en el Brasil, en Río de Janeiro, en el hospital donde yo hacía la residencia, también había más allá, en otro sector, el servicio de ginecología. Y nosotros, los residentes de traumatología de primer año, éramos más o menos unos 15 en mi hospital. De segundo año, otros 15, de tercer año, otros 15, de cuarto año, otros 15. Pues bien, los de primer año nosotros, y también en segundo año se hacía lo mismo, teníamos que votar 3 meses por el servicio de ginecología. ¿Y para qué? Para hacer revisión a todos los niños recién nacidos sobre malformaciones congénitas. No necesariamente luxación congénita de cadera, sino otras anomalías. Era para nosotros, como les diría, como estar de vacaciones, porque las anomalías son muy raras. Y estar 3 meses en ese servicio, solamente estar atento a los partos, pero teníamos que hacerlo. Y por ende sabíamos cómo manejar todos los pacientes con anomalías congénitas. Pero resulta que el Hospital Santa Bárbara de aquí de Sucre, por ejemplo, no van al Hospital de la Mujer. ¿Y dónde ven esas anomalías congénitas? Solamente en teoría. Y eso alguna vez yo les he dicho que dentro de su programa deberían hacer esas rotaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, la clínica que vamos a encontrar va a ser el bloqueo para la abducción, para abrir el muslo. ¿Listo? Eso. Puede estar aumentado el movimiento de rotación externa y puede estar, en vez de la abducción, puede estar más aumentado la aducción, es decir, hacia adentro y no hacia afuera. Pues bien, hay algunos signos de sospecha y patognomónicos dentro de esto. El signo de Ortolani, ahí está, señorita, adelante.
Ya. El signo de Ortolani está compuesto por dos tiempos, en el cual el primer tiempo consiste en una aducción. Consiste primero el pulgar, tiene que estar a nivel de la rodilla del niño, como se ve en la imagen, y los otros 4 dedos a nivel del trocánter. Entonces se hace una aducción y luego posteriormente se procede a una abducción. Es como que estar poniendo a la cabeza del fémur hacia la cavidad cotiloidea. Ya, me explico yo. Esta maniobra consiste en provocar la luxación y después reducirla. ¿Cómo? Para provocar la luxación yo tengo que llevar primero a la aducción, es decir, cerrar el muslo en la forma como ha indicado la señorita, cómo se coloca la mano. Cesar. En ese momento se produce la luxación y por consiguiente se va a producir un ruido, un chasquido audible y que se palpa también, la salida. En el primer momento es la salida, ¿cierto? Y en el segundo momento hago la abducción. ¿Y eso lo hago para qué? Para reducir la luxación. Entonces, esto se da en caderas luxables, donde primero, repito, yo estoy provocando la luxación y después yo provoco la reducción. En síntesis, estoy testando, estoy probando si esa cadera se luxa o no se luxa. ¿Sí, no? El signo del telescopaje después lo vamos a explicar. Pues bien, el signo de Barlow, ¿sabe en qué consiste, señorita? Sí, igual tiene dos tiempos, pero el primer tiempo se hace una aducción interna, pero seguida de sí, se hace la aducción y se hace hacia atrás, se empuja el miembro para hacia atrás. Ya. Sí, es de Barlow. De Barlow, les voy a explicar. La de Barlow consiste ya en que la cadera ya está luxada. Lo único que yo voy a hacer es reducir la cadera luxada. Ahí está la diferencia. Así en simples palabras. Bueno, ahora hay algunos signos de certeza. Como verán, en estos signos solamente un especialista va a poder entender lo que está haciendo. ¿Entienden? Solamente la mano diestra del médico va a poder entender lo que está haciendo. ¿Sí? Ahora, hay algunos signos de certezas, como la palpación de la cabeza femoral en un lugar anormal. La deformidad que produce la cabeza del fémur va a ser anormal, porque va a estar lateralizado y ascendido el trocánter mayor por el desplazamiento de la cabeza femoral. ¿Ya? Eso en niños pequeños. Ya en niños que caminan, obviamente cualquiera va a notar, porque la marcha va a ser claudicante, va a cojear el niño. Va a haber el signo del tren del Lembourg por el acortamiento de la extremidad luxada. Ahora bien, vámonos a esto que es lo más importante, los exámenes o estudios radiológicos. Señorita Eva. ¿Qué, doctor? Voy a explicar las líneas que se trazan. Puede ser, ahí está mejor. Sí, esa. Ya. En una radiografía de pelvis, entonces se traza las siguientes líneas. Primero es una línea horizontal, la principal, que es la línea de Hill-Reiner. Esta pasa a nivel de las 3 articulaciones. Entonces, esa es la línea horizontal. Otra línea vertical, que es la línea de Perkins. Ahí está. Entonces, trazando esas 2 líneas ya podemos formar 4 cuadrantes. Y también hay que observar el ángulo acetabular que está allí. Eso es lo normal, que puede estar de 20 a 25 grados. Pero cuando ya es anormal, sobrepasa este valor y puede llegar incluso hasta los 40 grados. Eso es eso, doctor. Bien, vamos a volver a explicar con calma, porque a mí me interesa de que ustedes puedan entender este tema, porque es muy frecuente.
Obviamente, como médicos generales o de cualquier otra especialidad, no van a poder hacer el tratamiento, pero sí estarían en la necesidad de saber hacer el diagnóstico. Bien, entonces, se pide una radiografía en los niños, generalmente a los 3 meses, 4 meses, ya se pide una radiografía, una AP, donde incluya pelvis y los extremos proximales de los fémur. Habíamos indicado que en el fondo del acetábulo está la línea de la unión de los 3 huesos que habíamos indicado. Entonces, se traza una línea horizontal que va a pasar por el fondo del acetábulo, de los 2 acetábulos, y esa línea nosotros la vamos a llamar la línea de Hilgenreiner, así como suena en español. ¿De acuerdo? Y luego vamos a trazar otra línea vertical en cada cadera que va a pasar por el borde externo del acetábulo. Borde externo del acetábulo. De esta manera nosotros vamos a tener dibujados 4 cuadrantes. 2 superiores interno y externo, 2 inferiores interno y externo. ¿Sí? La posición anatómica normal, correcta, es que la cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante inferior interno. Ahí tiene que estar. El cuadrante inferior interno, el esbozo, ¿cierto? Eso es lo normal, cuadrante inferior interno, por un lado. Por otro lado, aprovechando la imagen, lo que habíamos inicialmente indicado, la orientación del acetábulo, cuanto más próximo a la vertical, ¿ya? La posición del acetábulo ha de ser más anatómica, normal, que cuanto más vertical. Y aquí se tiene parámetros de 20 a 25 grados, lo normal. Allí va de 25 grados, como en este caso 40 grados, obviamente ya es un acetábulo displásico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aprovechando esa radiografía o esta radiografía, trazando imaginariamente los cuadrantes, ¿cierto? Yo voy a ver que la cabeza de este fémur está en el cuadrante inferior izquierdo. Para corroborar eso, voy a hacer otro trazo de lo que viene a ser el arco de Shenton. Para eso yo voy a ir a la rama púbica, ahí está el agujero obturador, el borde interno del cuello anatómico, el borde interno, voy a ver que si trazo una continuidad de este borde interno, va a ir a coincidir con el borde inferior de la rama pubiana, ¿correcto? ¿Sí? Hay una coincidencia, hay una continuidad, cuando es normal la cadera. Cuando es anormal, vean ustedes si va a ir a coincidir. No coincide. Esto se denomina el arco de Shenton. En este caso está roto el arco de Shenton. Aquí está presente. Y por otro lado, vean ustedes la dirección del acetábulo. Vean, ¿y dónde va a estar la cabeza de este fémur? No va a estar en el cuadrante inferior interno. Entonces tengo ya 3
Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar. Me gustaría que participen, por favor, además de la señorita Eva, que participen. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Si es, adelante. Nos hablaba sobre el síndrome de Klippel-Feil, ¿verdad? Yo estuve buscando y se caracteriza por tres manifestaciones: la implantación baja del cabello en la nuca, el cuello corto y la poca capacidad para mover el cuello. Tomando esto en cuenta, más o menos, ¿qué relación tendría para que se produzca la luxación congénita de la cadera? O si es muy frecuente que se asocie con este síndrome. No sé, bueno, esa característica es la que tiene este síndrome del cuello corto. Al ser corto, obviamente la implantación de los cabellos también va a ser baja. Eso es obvio. Y al ser corto hay una sinostosis de las vértebras. Es decir, las vértebras tienen disminuidos sus espacios intervertebrales. Y eso obvio que va a tener limitación funcional. Ahora, asociar esta enfermedad a una posible displasia de cadera, yo también no entiendo mucho, pero si ya tiene una anomalía, es probable que sea más propenso también a este tipo de anomalías como son la displasia de cadera. Algo, digamos así, concreto. Está bien. La parte de las hormonas, la laxina, la mala posición intrauterina, etc. Muy bien, vamos a seguir ayudándole a la señorita. Hay la distancia D, la distancia H, que ya es dentro de la especialidad. ¿Me entienden? Se trata de ver la distancia de la cabeza al fondo del acetábulo, de los trocantes, en fin. Nada, no vamos a entrar a desarrollar, a describir prácticamente eso. Miren, dice, distancia D, mide entre la metáfisis del fémur y el fondo del cótilo. En el recién nacido no debe ser más de 16 milímetros, claro. ¿Entiende? Aquí. Ahora, en la luxada va a estar más. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles en eso. Ahora, el ángulo acetabular, sí. Menos de 25 grados. Aquí dice 30. Menos de 25 grados tiene que estar el ángulo. El arco de Shenton, que les he explicado ya. ¿Cierto? Cuando este está roto, hay displasia de cadera. Aquí está el arco de Shenton. Para quienes no han entendido, esto se refiere al arco de Shenton. Aquí están los cuadrantes. Y el cuadrante ínfero interno es el que debe estar la cabeza del fémur. Aquí vean, no está en el cuadrante superior externo. Y ahí está la línea de Hilgensteiner y la línea de Perkins. ¿Sí? A esto se denomina los cuadrantes de hombre damne. No es hombre dame, es hombre damne. ¿Ok? Ya está. Aquí también especificarse nuevamente. Aquí vean ustedes, está en el cuadrante inferior interno. Aquí está en el cuadrante inferior externo. ¿Sí? Existen otras formas también de poder ver mediante radiografías en abducción. ¿Sí? La de Andre von Rosen. Vean que la diáfisis del fémur, el eje de la diáfisis del fémur a 45 grados debería coincidir con el fondo del acetábulo, pero no lo hace, entonces está en una displasia de cadera a más de 45 grados, mucho más exacto. Ahora, la triada de Putti. Triada, ¿qué significa triada, señorita Eva? Esta se denomina triada radiológica de Putti. Está constituido por tres elementos. El primero es la hipoplasia del núcleo de la cabeza femoral. El segundo es el desplazamiento severo súper externo de la cabeza femoral y el ángulo acetabular aumentado.
Esto se puede observar una vez cuando ya se trazan los cuadrantes, en la segunda imagen. Ahí está. Entonces, vean ustedes, triada, tres anomalías tienen que haber. Una hipoplasia de la cabeza, aquí está. ¿Sí? Otro, el desplazamiento fuera del cuadrante ínfero interno. Puede ser ínfero externo, súpero externo, fuera. Y otro, el acetábulo verticalizado, es decir, aumentado el ángulo del acetábulo. Esas tres cosas, sí. No vamos a entrar mucho en esto del ángulo de Weyberg. El diagnóstico diferencial también no está muy claro para ustedes. Puede ser, a ver, ¿con qué? Con una artrogriposis, sí. Esto quiere decir una rigidez de la articulación. La artrogriposis, felizmente, es muy poco frecuente. Una luxación por la artritis piógena es difícil también. No vamos a entrar en algo que para el nivel de ustedes no es conveniente. Vamos a avanzar. Muy bien, al tratamiento, señorita Eva. Ya, doctor. En la diapositiva anterior quería mencionar que la displasia de cadera se clasifica en una fetal y una embrionaria. La fetal es la más frecuente, entonces la que estamos avanzando ahora, pero la embrionaria también es denominada teratológica. Entonces, algunos autores afirman que la displasia teratológica es la verdadera luxación congénita de cadera, porque ya se desarrolla en el periodo embrionario, mientras que la displasia de cadera se desarrolla en el periodo fetal recién. Esa diferencia, doctor. Bueno, ¿han entendido, jóvenes? Doctor. ¿Ahí? ¿Podría explicarlo, doctor, un poco más? A ver, nuevamente, señorita Eva, con más calma. Ya. Se clasifica, o sea, la luxación, exluxación congénita, la enfermedad, en fetal y embrionario. La fetal es la más frecuente, la que estamos explicando ahora, desde su etiología, su frecuencia, su incidencia. Pero la otra clasificación es la displasia teratológica. Esta displasia teratológica se desarrolla en el periodo embrionario, es decir, antes de las 8 semanas. La displasia fetal se desarrolla después de las 8 semanas, es decir, a partir del periodo fetal. Ahora con eso quedó más claro. Solamente es cuestión de fechas. Sí, exacto. Por eso, algunos autores afirman que la verdadera luxación congénita de cadera se desarrolla en el periodo embrionario. Eso. Muy bien. Pero eso no vamos a hacer mucha, ¿cómo diría?, confusión en esto. Sí, solo para mencionar más. Ahora, lo que importa es hacer el diagnóstico para hacer el tratamiento. Y en base al diagnóstico también hay unos signos, por ejemplo, que mencionan los pediatras. Es de los pliegues. En alguna parte, a ver, vamos a ver. A un principio creo que está eso. Ahí. Recuerden que hay, a nivel de la región glútea, hay los pliegues glúteos, ¿cierto? Lo normal es que haya uno a cada lado. Lo normal. Puede haber dos a cada lado, pero lo normal es uno a cada lado. Pero en algunos casos hay solo uno y en el otro lado no hay. O en algunos casos hay uno en un lado y en el otro lado hay dos. A eso se llama asimetría glútea. Y eso los pediatras, que son los primeros en estar en contacto con los recién nacidos,
los pediatras eso ya como tipifican una displasia de cadera e inmediatamente mandan al traumatólogo. Y en la práctica no es cierto. Porque muchos de ustedes que no tienen nada de displasia de cadera pueden tener asimetrías glúteas. Es cuestión de que se hagan ver entre ustedes. ¿Me entienden? O cuando se casen ya su marido o su mujer les revisará y verán si son simétricos o si son asimétricos. Pero no es un signo patognomónico, jóvenes. No es. ¿Entienden? Ahora, puede ser sugestible, es decir, puede dar una probabilidad, pero no es. Porque los pediatras dicen que es un signo patognomónico. No es así. ¿Ok? Doctor, el signo de Galeazzi es cuando también cuando medimos las rodillas hay un acortamiento, no hay una correcta relación entre las rodillas, un nivel adecuado. Sí, de acuerdo, eso es obvio. Si la cadera está luxada, la cadera va a estar hacia atrás en la fosa ilíaca externa, la cadera. Nosotros unimos las dos rodillitas del paciente, una va a estar más corta que la otra. ¿Por qué? Porque la cabeza se ha ido hacia la fosa ilíaca. ¿Ok? Eso también ayuda, pero sí, ya es caso extremo. Muy bien. Ahora, en cuanto al tratamiento, repito, cuanto antes mejor. Primero el diagnóstico correcto, cuanto antes mejor. Y si es mejor antes de los 12 meses, ¿eso qué significa? Antes de que el niño comience a caminar. ¿Sí? Nunca, como recomendación, nunca permitir que fajen al niño. Mantenerlo, si es posible, con doble pañal. Vean ustedes, para mantener los dos muslos abiertos, abducidos. Y ante la sospecha, existe esto que se llama la correa de Pavlik. Que es lo ideal. La correa de Pavlik es una órtesis de flexión y abducción dinámicas. Entonces, consiste en una faja a nivel del tórax del niño y que se sujeta con unas correas a nivel de los piecitos, como se ve en la imagen. Entonces, esta posición se denomina posición de rana. Doctor. Bueno, si no fuera posible utilizar el doble pañal, después esto, ¿bien? En esa secuencia. Yo primero utilizaría el doble pañal, después la correa de Pavlik. Después, en casos extremos, puedo ir a hacer un aparato de yeso. El mismo que tendría que hacerlo en quirófano, bajo anestesia general, y cambiar cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo de la necesidad. ¿Entienden? O se puede colocar el yeso también, incluyendo los miembros. Todo está sujeto a la necesidad, ¿cierto? A las indicaciones. En el peor de los casos, cuando nada de todo esto da resultado, se recomienda el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene como 400 o 500 técnicas quirúrgicas. Y es porque ninguna da resultado satisfactorio. Ninguna técnica. ¿Entienden? Entonces, llegar a ese resultado de una cirugía es desastroso. Lo mejor, por eso, es siempre hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado en su momento. ¿Sí? Porque las complicaciones van a darse en los siguientes casos. En una luxación congénita de cadera mal tratada, insuficientemente tratada o no tratada. El resultado va a ser desastroso. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La necrosis de la cabeza del fémur, que se denomina necrosis aséptica. Eso va a llevar a una cojera permanente, o una claudicación permanente.
por una artrosis. La articulación va a degenerar, va a morir. Va a haber acortamiento del miembro, dolor, que no va a ceder con ningún analgésico. ¿Entiende? No va a ceder con ningún. Por eso, repito, para evitar estas complicaciones, el diagnóstico debe ser temprano y el tratamiento adecuado. Si yo no estoy capacitado para hacer el tratamiento, siendo de la especialidad, entonces yo derivo a otro especialista, a otro colega que maneja mejor. Porque dentro de la traumatología hay gente que le encanta más el hombro, hay gente que le encanta más el codo, gente que le encanta más la muñeca o las muñecas, gente que les encanta a los traumatólogos más rodillas, caderas, tobillos. Y hay gente que les encanta más niños recién nacidos. Yo, por ejemplo, en todos los casos que he visto, un poco ya complicado la conducta a seguir, en La Paz hay una doctora especialista, mujer. A ella yo la derivo. Yo he debido derivar en todo lo que estoy en Sucre unos 7 pacientes. ¿Para qué me voy a complicar? Porque mi campo no es tanto niños recién nacidos. Entonces prefiero yo derivar a quien corresponda. Entonces, la evolución de la luxación congénita de cadera es progresiva. Si no se trata, la agravación es inevitable. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Al usar la correa de Pavlik, ¿se llega a reducir completamente? O sea, ¿llega a resolverse por completo el cuadro? No se puede garantizar nada en esto. ¿Por qué les digo? Porque este paciente no va a estar internado. Ni este paciente no va a estar internado. Va a estar en su casa. ¿Cierto? Y en su casa, ¿quién me garantiza que su mamá, su papá va a aceptar tenerlo a un niño así? Porque lo primero que piensan los papás es que lo estamos sacrificando al niño, lo estamos crucificando al niño. Y no toleran los papás así. Entonces le van a sacar, no lo van a dejar y solamente le van a poner el día que tenga que ir al médico. ¿Y a quién están engañando? Lo propio esto, ¿entienden? Lo propio el doble pañal. Entonces, ¿a quién engañan? Ahora, cuando nosotros colocamos, yo coloco no este tipo de yeso, yo coloco el yeso, pero incluyendo las piernas y los pies en esta actitud. Y aquí al medio yo pongo un soporte de un palo de escoba en medio de los yesos para que la mamá y el papá sostengan de ese palo y puedan cambiar de posición libremente al niño. Lo puedan movilizar. ¿Entienden? Y se recomienda utilizar unas bolsas especiales para la colección de orina, tanto para el varoncito como para la mujer. Porque imagínense, si se descuida la mamá, no le protege bien el niño o la niña, en este caso orina, lo va a remojar el yeso. Y el yeso va a comenzar a entrar en un proceso de descomposición. ¿Entiendes? Y se va a comenzar a quebrajear, a romper el yeso en la parte esa. Y no va a durar el tiempo que nosotros necesitamos. Y este yeso hay que ir cambiando cada 10 días, cada 15 días, cada 20 días, dependiendo de la necesidad, de la evolución. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. 6 meses, 8 meses, 10 meses, no sabemos. Esto nos va a garantizar, tal vez esto sí más que este otro. Porque este yeso, la mamá no lo va a poder sacar, el papá no lo va a poder sacar. ¿Entienden? Entonces, en esos términos uno puede ver cuál es más seguro. Pero aún a pesar de ello, nada puede garantizar una evolución favorable. No se puede garantizar. Se dice, se da la esperanza de que se va a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance. Pero miren, si el acetábulo es verticalizado, ¿qué se puede hacer?
ni con todo esto vamos a poder corregir. Entonces, hay cirugías, como en este caso ustedes están viendo, hacen osteotomías por encima del acetábulo para bajar fragmentos de hueso y fijarlo con tornillos, para hacer un techo en el acetábulo, para evitar de esta manera. Pero eso, teóricamente, es fácil poder hablar. En la práctica llega el momento, para quienes tienen o han tenido la oportunidad de ustedes de ver un hueso ilíaco, el acetábulo en su parte superior es convexo. Es difícil de poder hacer un tallado, un modelado del acetábulo para que la cabeza pueda alojarse bien ahí. ¿Ok, jóvenes? ¿Algo más? Entonces creo yo y considero yo que con estas explicaciones ustedes tienen que saber hacer un diagnóstico de una displasia de cadera. Obviamente el tratamiento no lo hagan ustedes que no son de la especialidad. Y siendo de la misma especialidad no están habituados a esto, deriven a quien corresponda y no perjudiquen al paciente. Si ustedes son médicos de otra especialidad, ante la duda digan, señor, yo no soy de este campo. Aunque sea su sobrino, su primo, su familiar, su nieto, manden a quien corresponda. No se compliquen ustedes. No asuman responsabilidades. Hagan con que ese niño acuda a quien corresponda, con la esperanza de que esa persona le va a hacer más bien que ustedes. ¿Ok? Y no solamente en este caso, sino en todos los casos. Yo, por ejemplo, tengo, ¿cómo les podría decir? Una preparación, me siento mucho más apto para hacer tratamientos sin operar de fracturas del extremo distal del radio. Fracturas sin operar de las fracturas supracondilas de húmero. En niños esto, y en adultos, en ancianos de las fracturas de radio. Lo que otros doctores hoy en día, lo único que hacen es primero operar directamente. Yo, en cambio, no tengo yo más conocimiento, tengo más casuística de hacer ese tipo de tratamiento. ¿Ok? Y tengo también mucha destreza, mucha preparación en las fracturas de cuello de fémur, en los implantes de rodilla, la prótesis total de rodilla. Yo fui el que hizo la primer prótesis total de rodillas aquí en Sucre. ¿Sí? Aquí en Sucre, yo fui el que primero hizo y en una paciente bilateral, las dos rodillas, cuando recién había llegado del Brasil, hice eso todo. Muy bien, jóvenes. No habiendo preguntas, estaríamos viéndonos la próxima semana. Mi recomendación siempre es de que nos cuidemos, de que permanezcamos en casa, de que salgamos lo absolutamente necesario y que nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. No, doctor. Doctor, quería preguntarle algo.